Hola, bienvenidos. Hoy quiero hablarte con calma y en profundidad de una cuestión que preocupa y ocupa a millones de personas en España y que va a marcar un antes y un después en la vida de muchos ciudadanos. Las pensiones a partir de enero de 2026. No estamos hablando únicamente de una subida anual o de un ajuste puntual, sino de un conjunto de cambios estructurales que afectan al importe que se cobra, a las condiciones para jubilarse y al futuro del sistema público de pensiones en su conjunto. Mi objetivo con este contenido es explicarte todo paso a paso, con un lenguaje sencillo, directo y comprensible, para que tengas una visión clara de lo que está ocurriendo y de cómo puede influir en tu situación personal, tanto si ya estás jubilado como si estás a punto de estarlo, o si aún te quedan algunos años por delante. Porque el año 2026 no es un año cualquiera. Es un punto de inflexión. El inicio de 2026 resulta especialmente relevante porque consolida una serie de reformas que no han aparecido de la noche a la mañana, sino que se han ido aplicando de forma progresiva a lo largo de los últimos años. Muchas de estas medidas se aprobaron con calendarios largos, precisamente para que sus efectos no se notaran de golpe. Sin embargo, cuando llega enero de 2026, varias de ellas confluyen al mismo tiempo y empiezan a tener un impacto real y visible en las pensiones. Todo esto responde a una planificación a largo plazo que pretende adaptar el sistema de pensiones a una realidad demográfica muy concreta. Una población cada vez más envejecida y un número creciente de jubilados frente a un número menor de trabajadores en activo. Cada vez hay menos cotizantes por cada pensionista, y eso obliga al sistema a buscar fórmulas para equilibrar ingresos y gastos. Por eso, los cambios que entran en vigor en 2026 no solo afectan al presente inmediato, sino que condicionan cómo serán las pensiones en España durante las próximas décadas. Uno de los aspectos más relevantes de 2026 es la revalorización general de las pensiones contributivas. A partir de enero de ese año, estas pensiones experimentan una subida del 2,7%. Esta actualización se aplica de forma automática, sin que el pensionista tenga que solicitarla ni realizar ningún trámite adicional. El objetivo principal de esta revalorización es proteger el poder adquisitivo de las personas jubiladas frente al aumento del coste de la vida. En términos prácticos, esta subida supone que la pensión media de jubilación aumente en varias decenas de euros al mes, lo que se traduce en un incremento anual que, para muchos hogares, marca una diferencia real en su economía diaria. Para una gran parte de los jubilados, esta actualización es fundamental para poder afrontar gastos básicos como la compra de alimentos, los suministros del hogar, el pago de la energía, los medicamentos o determinados servicios sanitarios que no siempre están cubiertos al 100%. Es importante entender que estas subidas no deben analizarse de forma aislada, año a año, sino desde una perspectiva acumulada. El efecto combinado de varias revalorizaciones consecutivas puede suponer una mejora notable respecto a la situación de hace solo unos años. Para quienes llevan tiempo jubilados, mantener el poder adquisitivo es clave para no ver cómo su calidad de vida se va deteriorando progresivamente con el paso del tiempo. Además, el hecho de contar con un sistema de actualización automática aporta una sensación de estabilidad y previsibilidad que resulta especialmente importante para las personas mayores, que necesitan seguridad en sus ingresos y una cierta tranquilidad para planificar sus gastos mensuales sin sobresaltos. Junto a la subida general, las pensiones mínimas contributivas reciben un refuerzo especial en 2026. En este caso, el incremento es superior al de la media y se sitúa en torno al 7%. Este aumento afecta tanto a quienes cobran una pensión mínima sin cargas familiares, como a aquellos pensionistas que tienen cónyuge a cargo. El objetivo de este refuerzo es reducir la distancia existente entre las pensiones más bajas y el coste real de la vida. En muchos hogares, la pensión mínima es la única fuente de ingresos, por lo que cualquier incremento tiene un impacto directo y muy significativo en el día a día.
Este tipo de medidas buscan garantizar un nivel mínimo de ingresos que permita cubrir las necesidades básicas y reducir situaciones de precariedad económica entre las personas mayores. Uno de los avances más destacados de cara a 2026 se produce en las pensiones no contributivas. Estas prestaciones, destinadas a personas que no han podido cotizar lo suficiente a lo largo de su vida laboral o que no han cotizado en absoluto, experimentan una subida cercana al 11%. Se trata de un incremento muy por encima de la inflación, lo que refleja una clara voluntad de reforzar la protección social de los colectivos más vulnerables. Las personas que perciben pensiones no contributivas suelen encontrarse en situaciones económicas delicadas, con trayectorias laborales incompletas o marcadas por la precariedad. Por eso, este aumento permite mejorar su autonomía económica, reducir el riesgo de exclusión social y ofrecer un mayor nivel de dignidad en una etapa de la vida especialmente sensible. En este contexto también cobra relevancia el ingreso mínimo vital y su relación con las pensiones. Aunque no se trata de una pensión en sentido estricto, su evolución está estrechamente vinculada a las políticas de protección social. En 2026, esta prestación también se ve reforzada, beneficiando a miles de hogares en toda España. Entre ellos se encuentran muchos pensionistas que, debido a la baja cuantía de su pensión, complementan sus ingresos con esta ayuda. El fortalecimiento del ingreso mínimo vital contribuye a crear una red de seguridad más sólida para las personas mayores con menos recursos y para aquellas familias en las que conviven pensionistas con otros miembros en situación de vulnerabilidad. Otro de los cambios importantes que llegan en enero de 2026 tiene que ver con la edad legal de jubilación. Este aspecto se actualiza siguiendo el calendario previsto en las reformas anteriores. La edad ordinaria de jubilación depende directamente del número de años cotizados a lo largo de la vida laboral, y este punto genera muchas dudas entre los trabajadores. En 2026, quienes hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses pueden jubilarse a los 65 años sin sufrir ningún tipo de penalización. Sin embargo, quienes no alcancen ese periodo mínimo de cotización deben esperar hasta los 66 años y 10 meses para acceder a la jubilación ordinaria. Este sistema pretende premiar las carreras largas de cotización y, al mismo tiempo, retrasar de forma progresiva la salida del mercado laboral. Ante este escenario, resulta fundamental revisar la vida laboral con suficiente antelación. En muchos casos, unos pocos meses de cotización pueden marcar una diferencia enorme entre jubilarse antes o después, y entre cobrar una pensión completa o una reducida. Por eso, la planificación de la jubilación se convierte en una decisión estratégica que conviene tomar con información precisa y con tiempo suficiente para corregir posibles carencias. Consultar la vida laboral, analizar los años cotizados y simular distintos escenarios puede evitar sorpresas desagradables cuando llega el momento de solicitar la pensión. La jubilación anticipada sigue siendo una opción en 2026, pero con condiciones muy claras. Adelantar la jubilación implica asumir reducciones en la pensión que, en la mayoría de los casos, son permanentes. Estas reducciones dependen del número de meses que se adelante la jubilación y del total de años cotizados. Por eso, antes de optar por esta vía, es imprescindible calcular bien el impacto económico a largo plazo y valorar si compensa dejar de trabajar antes a cambio de una pensión menor durante el resto de la vida. En muchos casos, una decisión precipitada puede tener consecuencias económicas importantes durante décadas. Frente a la jubilación anticipada, se refuerzan los incentivos para la jubilación demorada. Quienes deciden continuar trabajando más allá de la edad legal pueden beneficiarse de incrementos en su pensión futura o de pagos únicos adicionales. Esta opción resulta especialmente interesante para personas con buena salud, empleos estables y salarios relativamente altos, ya que permite mejorar de forma notable la pensión final. Retrasar la jubilación unos años puede traducirse en una diferencia significativa en los ingresos mensuales durante toda la etapa de retiro. A partir de enero de 2026, entra también en funcionamiento un nuevo sistema dual,
Para el cálculo de la base reguladora de la pensión, el trabajador puede beneficiarse del método tradicional, basado en los últimos 25 años cotizados, o bien optar por una nueva fórmula que tiene en cuenta los últimos 29 años, excluyendo los dos peores. Este cambio introduce una mayor flexibilidad y busca una mayor equidad, especialmente para quienes han tenido carreras laborales irregulares, con periodos de desempleo o con trabajos precarios en determinados momentos de su vida. Este nuevo modelo no se aplica de forma brusca, sino como parte de una transición gradual que se extenderá durante varios años. Aún así, desde 2026 ya empieza a tener un impacto real en quienes acceden a la jubilación, y conocer bien este sistema puede marcar una diferencia importante en el importe final de la pensión. Las pensiones máximas también se actualizan en 2026. Aunque el incremento es más moderado, el límite máximo mensual supera los 3.300 euros en 14 pagas. Este tope responde a la naturaleza solidaria del sistema público, que establece límites tanto en las cotizaciones como en las prestaciones. Para sostener todas estas mejoras y garantizar el pago de las pensiones actuales y futuras, el sistema necesita ingresos suficientes. Por eso, en 2026 continúan los ajustes en las cotizaciones sociales, que afectan principalmente a trabajadores y empresas, pero que resultan fundamentales para mantener el equilibrio entre ingresos y gastos. Uno de los mayores retos del sistema de pensiones. Si ya estás jubilado, debes saber que la subida de tu pensión se aplicará de forma automática desde enero de 2026. No tienes que solicitar nada ni realizar trámites adicionales, aunque siempre es recomendable revisar la nómina del primer mes del año para comprobar que la actualización se ha aplicado correctamente. Si estás cerca de jubilarte, este es el momento de informarte bien, revisar tus cotizaciones, simular distintos escenarios y conocer todas las opciones disponibles. Tomar decisiones con información y previsión puede ayudarte a elegir la mejor alternativa para tu futuro económico. En definitiva, enero de 2026 marca un momento clave para las pensiones en España. Suben las cuantías, se refuerzan las prestaciones más bajas, se ajusta la edad de jubilación y se introduce un sistema de cálculo más flexible. Todo ello responde a un intento de equilibrar justicia social y sostenibilidad financiera. Estar bien informado es la mejor herramienta para proteger tu futuro y tomar decisiones acertadas. Y para terminar, existe la posibilidad de acceder a incrementos importantes en la pensión, que en algunos casos pueden llegar a superar los 190 euros mensuales. En los comentarios de este contenido encontrarás información detallada sobre cómo hacerlo, y te recomiendo revisarla con calma porque puede marcar una diferencia real en tus ingresos. Llegados a este punto, conviene detenerse un momento y hacer una lectura global de todo lo que hemos explicado, porque a veces tanta información dispersa puede dificultar ver el conjunto completo. El año 2026 no trae una única medida aislada, sino un paquete de cambios que, en su conjunto, redefinen cómo funciona el sistema de pensiones en España y cómo se relaciona cada persona con su jubilación. Por un lado, se refuerzan las cuantías, especialmente las más bajas, con subidas que buscan proteger a quienes tienen menos recursos. Por otro, se introducen ajustes en la edad de jubilación, en los incentivos para retrasarla y en las penalizaciones por adelantarla, con el objetivo claro de prolongar la vida laboral siempre que sea posible. Al mismo tiempo, se moderniza el sistema de cálculo de la base reguladora para adaptarlo mejor a trayectorias laborales más irregulares, algo cada vez más frecuente. Todo esto responde a un equilibrio complejo entre dos principios que no siempre es fácil compatibilizar: la justicia social y la sostenibilidad financiera. El sistema público de pensiones tiene como misión garantizar unos ingresos dignos a las personas mayores, pero también debe ser viable a largo plazo en un contexto de envejecimiento de la población y de cambios profundos en el mercado laboral. Por eso, muchas de las medidas que entran en vigor en 2026 pueden percibirse de forma ambivalente. Para algunos supondrán una mejora clara y necesaria,
Para otros, una adaptación que obliga a replantear planes y expectativas. Es importante que los pensionistas actuales sepan que, en términos generales, las actualizaciones de 2026 se aplicarán de forma automática. La subida correspondiente llegará sin necesidad de realizar ningún trámite, aunque siempre es aconsejable revisar la nómina de enero para asegurarse de que todo está correcto. En caso de detectar cualquier error, conviene contactar cuanto antes con la Seguridad Social para aclarar la situación. Estar atento y revisar la información es una forma sencilla de proteger tus derechos. Para quienes todavía no se han jubilado pero están cerca de hacerlo, el mensaje es claro. Este es el momento de informarse bien, revisar la vida laboral, comprobar los años cotizados, analizar si se alcanza el mínimo necesario para jubilarse a los 65 años o si será necesario esperar más tiempo, estudiar las consecuencias de una jubilación anticipada o las ventajas de retrasarla y entender cómo funciona el nuevo sistema de cálculo de la base reguladora puede marcar una diferencia muy importante en la pensión final. No se trata de tomar decisiones precipitadas, sino de planificar con tiempo y con datos. También es fundamental tener en cuenta que cada caso es distinto. No existe una única solución válida para todos. La situación personal, el estado de salud, el tipo de trabajo realizado, los ingresos previstos y las necesidades económicas futuras son factores que deben valorarse de forma individual. Por eso, siempre que sea posible, resulta recomendable apoyarse en simulaciones oficiales y, si es necesario, en asesoramiento especializado que permita tomar decisiones informadas y realistas. En definitiva, enero de 2026 representa un momento clave para el sistema de pensiones en España. Se consolidan reformas largamente anunciadas, se introducen mejoras en las prestaciones más bajas, se ajustan las reglas de acceso a la jubilación y se ofrecen nuevas opciones para calcular la pensión de forma más justa. Todo ello configura un escenario que puede generar dudas e inquietudes, pero que también abre oportunidades para quienes se informan y planifican con antelación. La mejor herramienta para afrontar estos cambios es el conocimiento. Entender cómo funciona el sistema, qué derechos tienes y qué opciones están a tu alcance, te permitirá tomar decisiones más acertadas y proteger mejor tu futuro económico. Si quieres, en próximos contenidos podemos profundizar aún más en casos prácticos, ejemplos reales o situaciones concretas según el tipo de trabajador, porque cada detalle cuenta cuando se trata de la jubilación. Y para terminar, conviene recordar una información importante. Existe la posibilidad de acceder a incrementos significativos en la pensión que, en determinados casos, pueden llegar a suponer un aumento de hasta 193 euros mensuales. En los comentarios de este contenido encontrarás información detallada sobre cómo hacerlo y qué requisitos se deben cumplir. Te recomiendo revisarla con calma, porque puede marcar una diferencia muy notable en tus ingresos y ayudarte a mejorar tu situación económica de cara al futuro.